Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Soy el profe Sergio y nuevamente para mí es un gusto tenerte en una edición más de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en la asignatura de Historia, relacionado con las construcciones de la época virreinal. Es decir, todas aquellas que se erigieron en una etapa que conocemos como la colonia y que duró 300 años. Bueno, si te interesaría saber más acerca de este tema, te invito a que vayas por tu libro, tu libreta de historia. Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer ahorita es definir como tal el nombre del tema, el cual es el patrimonio virreinal de México. ¿Sale? Y algo también muy importante que debemos de definir es nuestro aprendizaje esperado, el cual dice así: reconocerás la presencia del patrimonio virreinal en el México actual. Muy bien, afortunadamente nuestro país tiene un patrimonio extenso, una gran variedad de edificios que se edificaron en aquella época, para lo cual te voy a pedir que pongas mucha atención, ya que vamos a distinguir los tipos que existen de patrimonio. En este sentido, debemos de definirlos como obras arquitectónicas, las cuales se construyeron, como ya dije, en 300 años. Y te recuerdo que fue de 1521 a 1821, 300 años. Estas obras arquitectónicas se dividen en dos. Unas son las religiosas y otras las denominamos civiles. ¿Sale? Las religiosas, déjame decirte, que son todas aquellas construcciones que se edificaron para llevar a cabo las actividades religiosas. En este sentido, como tú sabes, fue acerca de la religión católica. Y aparte de las funciones que tienen y llevan a cabo la religión católica como tal, que es de oficiar misas, consagrar y sacramentos y demás, también tenemos, bueno, en aquella época fue muy importante la educación y también la evangelización, de tal manera que al gobierno español le interesaba mucho adentrar al pueblo indígena a la consagración o a la fe católica. ¿Sale? Entonces era muy importante en ese entonces ese tipo de funciones. Correspondiendo a lo civil, ¿qué funciones o qué características tendría que tener la arquitectura relacionada a lo civil? Bueno, era todo lo relacionado con la población. Por ejemplo, los edificios que se construían para los gobernantes de aquel entonces. ¿Sale? Todos aquellos edificios que eran para la administración del gobierno correspondían a lo civil.
¿Sale? También lo relacionado con los espectáculos. Teatros, todo lo relacionado con los espectáculos, teatros en donde se llevaban a cabo declamaciones, poesía, todos aquellos edificios que tenían, estaban dirigidas para esa función, correspondía a lo civil. Y también aquellas personas que en aquel entonces pues formaban parte de una clase social pudiente, principalmente españoles o criollos ricos, y que ostentaban pues gran capital, podrían erigir palacios y casonas en su honor. En ese sentido, la arquitectura civil se ve reflejado en las grandes haciendas que existen a lo largo y ancho del territorio mexicano. Estas haciendas son vestigios de este tipo de personas que llevaron a cabo este tipo de construcciones, y también los palacios de gobierno que existen hoy en día y que se encuentran en las principales ciudades del país. Bueno, esto es con respecto a lo civil. Para comprender las obras arquitectónicas religiosas, debemos de dividirlo en dos. Las primeras son correspondientes a el clero regular. Y número dos, el clero secular. A lo mejor ya no recuerdas qué se distingue o qué diferencia hay entre el clero regular y el clero secular. Bueno, el clero regular son todas aquellas órdenes religiosas y que, como su nombre lo dice, para pertenecer a ellas tenías que cumplir con ciertas reglas. Las órdenes religiosas son como los jesuitas, franciscanos, dominicos, etc. Y todos aquellos tenían un objetivo o una misión por cumplir, de tal manera que cuando llegaban a un lugar con la intención de educar y evangelizar, fundaban villas, fundaban capillas, pero además de fundar este tipo de construcciones, por lo regular eran pues iglesias sencillas. Las primeras fueron muy sencillas y fueron construidas por los franciscanos. A un lado de ellas edificaban conjuntos conventuales, los cuales conocemos como conventos. Estos conventos, el hecho de que hoy en día tengamos muchos en nuestro territorio, se lo debemos principalmente a estas órdenes religiosas que se asentaron en estos lugares y comenzaron a poblar con el objetivo de evangelizar a la población indígena. Por otro lado tenemos al clero secular, y el clero secular se le atribuye, bueno, primero que otra cosa, ¿qué diferencia hay entre el clero regular y el clero secular? Mientras el clero regular eran las órdenes religiosas, el clero secular estaba constituido por ministros católicos de alto rango, en este caso, sacerdotes, párrocos, arzobispos y obispos. Ellos, para poder llevar a cabo sus funciones, tenían que erigir templos en los cuales tendrían que residir. Uno de ellos, por ejemplo, son las capillas
las iglesias o las parroquias. Los cuales estaban asentados en pueblos y en donde ellos, pues de una u otra forma, tendrían que llevar a cabo sus responsabilidades eclesiásticas. Sin embargo, los obispos erigieron para que ellos las residieran grandes catedrales. Las catedrales tenían una importancia y una relevancia todavía mayor. Pues ahí es donde los obispos iban a administrar como tal el territorio delimitado para la fe católica. Y entonces, por su importancia, pues eran más suntuosas, eran más lujosas y más grandes. En un momento más, vamos a observar las características en su arte, en sus estilos. Y hablando de estilos artísticos, pues déjame decirte que en Europa surgieron muchos a raíz del Renacimiento. De tal manera que no tardaron en llegar al suelo que actualmente conocemos como México, que es nuestro país, pero que en aquel entonces era la Nueva España. Estos estilos artísticos, al llegar acá y al mezclarse con el arte que ya manejaban los pueblos indígenas, crearon estilos únicos, irrepetibles en el mundo y que hacen que nuestro patrimonio sea más original y más rico. Para eso preparé el siguiente video. Espero que lo veas y que te guste mucho. Lo vemos, por favor. A finales del siglo XV surgió en España un estilo arquitectónico llamado plateresco porque tomaba como modelo los trabajos detallados de objetos religiosos de plata. Este estilo llegó a Nueva España en el siglo XVI y se usó en fachadas de conventos e iglesias, y se enriqueció también con la creatividad de los artesanos indígenas mediante la mezcla de motivos prehispánicos con europeos. Así podemos observar también elementos del estilo gótico medieval en las bóvedas o techos de las capillas abiertas de algunos conventos, como en Tlaxcala, Huejotzingo, Yuridiapúndaro, Llanuitlán o Huaxtepec. También es posible ver formas mudéjares o árabes, en las que se entremezclan figuras vegetales y geométricas, en conventos como los de Actopan, Tzintzuntzán y Tlaxcala. Por su parte, el clero secular construyó iglesias, catedrales y parroquias que también forman parte de nuestro patrimonio arquitectónico virreinal. El estilo más importante de estas edificaciones es el barroco. ¿Qué es el barroco? Fue un movimiento artístico y cultural desarrollado en Europa durante los siglos XVII y XVIII y surgió de la necesidad de mostrar al mundo el poderío de la Iglesia Católica, que había sido puesto en entredicho a raíz de la Reforma Protestante del siglo XVI. Así, el barroco fue el movimiento del que se valió el catolicismo para responder a la sencillez que tenían las iglesias protestantes y al equilibrio del estilo renacentista. Ello explica que se caracterice por la exuberancia en la decoración y la abundancia de adornos. En arquitectura, las líneas rectas se transformaron en curvas y espirales, los edificios fueron decorados en forma excesiva e incorporaron muchas esculturas, lo que creaba un juego de luces y sombras que se conoce como claro-oscuro. Con ello se buscaba exaltar el espíritu del espectador e impresionar a los fieles con efectos teatrales. Las catedrales fueron las construcciones urbanas más importantes de la etapa virreinal. Constituían la sede donde residía el obispo y en ellas estaba representado, además del poder religioso, el poder civil. Por ello, en su construcción participaban funcionarios reales, españoles y criollos acaudalados, así como los integrantes de los distintos gremios. Aunque la construcción de las catedrales se inició desde el siglo XVI, a partir del XVIII las antiguas edificaciones fueron modificadas o reemplazadas por otras de mayores dimensiones en las ciudades más importantes del virreinato: Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, Zacatecas, Valladolid, hoy llamado Morelia, Durango, Chihuahua y Oaxaca.
La construcción de algunas catedrales tardó más de 100 años, por lo que muchas fueron terminadas hasta el siglo XVIII, cuando el estilo barroco estaba en su esplendor. La Catedral de Mérida fue terminada a finales del siglo XVI y mantiene por ello un estilo renacentista único, más sobrio que el de las iglesias barrocas. Las catedrales novohispanas adquirieron un estilo particular respecto del barroco europeo, ya que en su construcción se usaban materiales propios de las diversas regiones. Además, en ellas se ponía de manifiesto la creatividad de artistas y artesanos mestizos e indígenas que les imprimían un sello característico. Se distinguen por tener las fachadas principales y las puertas de acceso ricamente decoradas. En su interior el lujo se hacía evidente, pues proliferaba el oro en las sillerías, las imágenes, las pinturas, así como en los retablos y en los relicarios. Una de las manifestaciones del arte barroco que más gustó en Nueva España fue el churrigueresco, llamado también barroco español. Se caracterizó por una ornamentación excesiva, el gusto por tallas de hojas y vegetación y el uso de un elemento arquitectónico conocido como estípite, es decir, una columna pequeña en forma de pirámide al revés que va pegada a los muros y a los retablos. A finales del siglo XVIII comenzó en Europa una revolución de la antigüedad clásica. Surgió entonces un nuevo estilo artístico, sobrio y austero, frente a la exuberante ornamentación barroca. Me refiero al arte neoclásico. Reaparecieron entonces las líneas rectas en lugar de las curvas, se colocaron menos adornos y se emplearon columnas inspiradas en las de los templos griegos y romanos. Cuando este estilo llegó a Nueva España, numerosos retablos dorados de la etapa barroca fueron destruidos. La Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, fundada en 1785, difundió el movimiento neoclásico trayendo de España grandes maestros de esta corriente. Algunos artistas que destacaron en Nueva España fueron el español Manuel Tolsá, quien se hizo cargo de la dirección de la Academia de San Carlos, así como Francisco Eduardo Tresguerras. Espero que te haya gustado el video. Como ya viste, el arte que existe en nuestro país plasmado en las obras arquitectónicas religiosas son invaluables, de tal manera que obedece a la población y hacer conciencia para poder valorarlas. Antes de entrar de lleno a las obras arquitectónicas civiles, déjame comentarte algunas características que tuvieron las obras arquitectónicas religiosas por parte de las órdenes religiosas. Una de ellas, y que distingue de las europeas, es que existió y se creó como tal un atrio. El atrio es una explanada enorme frente a la fachada de una iglesia y que conocemos muchos porque en cada municipio puede que exista alguna de ellas. Este atrio por lo regular estaba amurallado y en cada una de sus esquinas existía una capilla. ¿Por qué se hizo de esta manera? Bueno, los religiosos tuvieron que modificar su arquitectura y crear nuevos elementos a raíz de la cosmogonía indígena. Los indígenas antes de la llegada de los españoles llevaban a cabo sus rituales religiosos y festivos en el exterior. No era muy común verlos en el interior de un templo. Entonces ellos como tal plasmaron ese elemento en la arquitectura religiosa también. Y la razón por la que existieran capillas en las esquinas de este atrio obedece a que los indígenas tendrían que pasar a cada una de ellas para rezar a un santo o a Dios como tal en cuanto a la cuestión católica. Estas capillas, por la acción que llevaban a cabo, adquieren su nombre de humilladeros o capillas posa, porque literalmente se posaban frente de ellas. En medio del atrio existía como tal una enorme cruz de piedra, elaborada por manos indígenas como tal, y que caracteriza los elementos arquitectónicos en cuestión religiosa de nuestro país. Como ya viste también, las catedrales estaban dirigidas, la construcción de las catedrales solamente estaban dirigidas para aquellas ciudades importantes donde los obispos colocaban su sede. Muy bien,
Ahora vamos a llevar a cabo, antes de pasar a las obras arquitectónicas civiles, me gustaría que para reafirmar los conocimientos que llevamos al momento, realices la siguiente actividad. Bien, la actividad se llama Obras arquitectónicas religiosas. Vas a leer el siguiente texto del arquitecto Agustín Piña Dreinhofer y realiza lo que se indica. Dice, el edificio fundamental para la evangelización era el convento, el cual no solamente servía de residencia a los frailes, sino que también hacía el papel de escuela, hospital, hospedería, etc., por lo que constituía un verdadero centro de servicio social. Las puertas fundamentales de la composición de un monasterio mexicano del siglo XVI son la iglesia, el atrio y el convento. El atrio alcanzaba enormes superficies y se extendía generalmente fuera de la iglesia, prolongando su eje, y en él se situaban la capilla abierta, las posas y una cruz. Muy bien, con la información de la secuencia, describe cómo te imaginas la vida de los indígenas alrededor de sus conventos. Comenta las ideas con tus padres y hermanos y escribe tus conclusiones. Muy bien, pues espero que te haya gustado esta parte del tema, que nos enfocamos más hacia la religión y que no existan algunas dudas. Sin embargo, tenemos muchos recursos, afortunadamente, para poder despejarlas. Dicho sea de paso, entrando como tal a las obras arquitectónicas civiles, a diferencia de las religiosas, se conservan menos. ¿Por qué razón? Porque sufrieron muchos cambios a través del tiempo. Es muy difícil que nosotros encontremos una obra arquitectónica civil, por ejemplo, un teatro, un palacio de gobierno, etcétera, del siglo XVI, así como todavía existen conventos y catedrales o templos de ese siglo, precisamente porque sufrieron varios cambios a través de la historia. Sin embargo, los que se conservan, pues tenemos que valorar mucho sus características, para lo cual te preparé el siguiente video. Espero que te guste, lo vamos a ver. En cuanto a la arquitectura civil, nuestro patrimonio arquitectónico virreinal incluye también edificios de esta clase. Estos no son tan abundantes, pues a diferencia de las iglesias o conventos, las casas y palacios se derribaron y reconstruyeron con más frecuencia. Por la misma razón, hay muy pocos edificios civiles del siglo XVI y la mayoría de los que se conservan son del siglo XVIII. Ejemplos de construcciones civiles virreinales son colegios, universidades, hospitales, alhóndigas, ayuntamientos, aduanas y teatros, entre otros muchos. En los colegios y universidades se ensayaron nuevas formas de construcción en las que se buscó aislar los espacios interiores dedicados al estudio de los ruidos del exterior. La mayoría de las construcciones se embellecían con fuentes, corredores y patios, y se hacían finos trabajos de hierro forjado en puertas, ventanas y barandales. Durante el siglo XVIII, las ciudades novohispanas crecieron de manera importante. Peninsulares y criollos ricos construyeron casonas o palacios dentro de las formas y líneas del estilo barroco. En ellos se reflejaba la grandeza y riqueza de sus dueños. En la entrada, por lo general, se colocaba en relieve el escudo de armas de la familia propietaria. Las puertas, profusamente decoradas, eran altas y anchas para dar cabida a los carruajes. Los palacios se construían alrededor de 2 o más patios, uno central y los demás de servicio. Por lo general contaban con 2 plantas. En la parte inferior se guardaban los animales y los granos y se daba albergue a la servidumbre masculina. En la planta alta, conformada por recámaras, tocadores y el escritorio u oficina, convivía la familia con grandes lujos, acompañada por la servidumbre femenina. Los espacios de la planta alta se decoraban con biombos, muebles, telas, tapices traídos de Oriente y Europa, porcelanas chinas y un gran número de piezas de artesanía mexicana.
Durante la etapa colonial se construyeron tantos palacios en la Ciudad de México que el viajero inglés Charles Joseph La Trobe la llamó la ciudad de los palacios. Con la llegada del estilo neoclásico se edificaron imponentes palacios como el Palacio de Minería en la Ciudad de México y el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Muy bien, ¿qué te pareció el video? Espero que te haya gustado mucho. Quiero decirte que ya estamos en la recta final y me gustaría mucho que para retroalimentar los conocimientos que llevamos al momento realices la siguiente actividad. Actividad 2. Preguntas de reflexión. A continuación, escribirás en tu libreta lo siguiente. ¿Qué aprendí? ¿En qué consiste el patrimonio arquitectónico de México que fue realizado en la época virreinal? ¿Qué características tiene la arquitectura religiosa colonial? ¿Qué la hace diferente de la civil? ¿Qué podemos hacer como mexicanos para proteger y cuidar ese patrimonio arquitectónico que hemos heredado de la colonia? Escribe tus conclusiones. Déjame decirte que el ejercicio de tu aprendizaje tiene mucho que ver con lo que compartamos con los demás. Entonces me gustaría mucho que las conclusiones que generes a raíz de este tema las discutas con tus papás, con tu mamá, con tus hermanos, y en ese sentido, pues valoremos como tal el gran patrimonio virreinal que tenemos hoy en día en nuestro país, así como cuidarlo por su importancia histórica. Muy bien, pues para mí fue un gusto volverte a ver en esta edición de Aprende en Casa. En esta ocasión valoramos el patrimonio virreinal en cuanto a la arquitectura y eso nos hace reflexionar acerca del estudio de la historia. Pues solamente con ella podemos comprender el pasado para aprender de nuestro presente y planear nuestro futuro. Se despide de ti el profe Sergio, búscame en mis redes sociales, nos vemos hasta la próxima.